Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos de regreso en Radio La Luna, en nuestro programa de lunes y martes y de los días viernes, que le hemos dado en llamar La Brújula, de manera tal que lo primero que tengo que decirles es buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Viernes 12 de marzo de 2021, con la particularidad de que hoy, debido a que no hemos salido ni lunes ni martes de esta semana por un problema que hemos tenido, este es el programa número 250. Así que prepárese porque este es el cuarto de millar de programas que tenemos aquí desde 2018 a la fecha. Así que le damos los saludos a todos los oyentes de Radio La Luna, a todos los que se han quedado a partir del cierre del programa anterior con el recuerdo de tantos tangueros, cantantes o bandoneonistas vinculados a distintas fuerzas políticas y se han quedado aquí en un programa de eminente tono político como es La Brújula, pero que los viernes de 5 a 7 de la tarde hemos puesto hincapié en los temas ambientales. Así que no se vaya de Radio La Luna, que va a tener un programón durante las próximas 2 horas. Y empiezo por darle las muy buenas tardes a quien no está mencionado en el mensaje de inicio. Nada menos que el operador de los días viernes, Leandro Mugarza. Sin él, como también con Beto Perdomo y Héctor Didío, sin ellos el programa no sería. Así que muy buenas tardes, Leandro. Gracias por la predisposición que tiene siempre a que el programa salga de la mejor manera. Para que usted sepa que el programa va en vivo, le voy a decir que hay una alta temperatura aquí en la zona del Palomar, provincia de Buenos Aires, Morón más precisamente, oeste del Gran Buenos Aires, apenas 10 cuadras del Hospital Alejandro Posadas. La temperatura es de 29 grados centígrados, no hay probabilidades de lluvia, la humedad es del 50% y sopla un vientito de 16 kilómetros por hora. Les diría que la temperatura es un poquito alta, pero está hermosa para terminar por disfrutar estas horas del día que nos están quedando, y que van a ir refrescando porque más tarde la temperatura va a ir bajando a los 26, los 22 y ya a la medianoche va a estar en los 19 grados. Así que este programa número 250 va en vivo. Le vamos a dar las muy buenas tardes también a Daniel de Abrantes, que hizo el programa del viernes pasado con excelentes reportajes y luego, por un problema de tipo familiar, de salud de su papá, no pudo hacer los programas de los días lunes y martes. Yo estuve afuera unos días y por eso el programa no salió. Ahora bien, le vamos a dar también las muy buenas tardes a Daniel Pérez, creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. También a un colaborador inestimable, nuestro amigo Miguel Pascuale. Miguel, un fuerte abrazo. Es el que hace posible que esto empiece a crecer, yo diría, con mayor ritmo del que vinimos haciéndolo durante los 2 primeros años de existencia de nuestro programa, un programa que crece y crece sin cesar. Le damos también las buenas tardes a Florencia Videberry, que es la creadora de los flyers, a partir de los cuales difundimos el programa. Si usted quiere recibir los flyers del programa para saber de qué va a tratar cada uno de los programas, quiénes van a intervenir, qué temas van a tratar, lo que tiene que hacer es mandarme un mensajito de WhatsApp a el siguiente número de teléfono: 11 62 97 9905. Entonces usted recibe allí en su celular quiénes van a ser los invitados del día, cuáles van a ser los temas que van a tratar, y de esa manera, si le interesa más, se queda en la radio, y si le interesa menos, bueno, sabrá lo que hacer. Cada uno es libre de hacer con su tiempo lo que más guste. Le damos también las muy buenas tardes a Mónica Colunga, que desde Corrientes hace posible que mucha gente nos esté escuchando a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz, y también a Gustavo Figini, que hace lo mismo en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Y si nos quiere enviar un mensaje a la radio, puede llamar al 44 43 74 24.
Masitelli, ¿qué tipo de programa va a tener hoy? Un programa espectacular, porque vengo con novedades, como siempre. Aquí, lógicamente, muchos invitados son casi columnistas del programa y, por tanto, reiteradamente usted va a escuchar su voz porque analizan la realidad cambiante, las novedades que tenemos, ¿verdad? Y cuestiones siempre, casi siempre, cuestiones un poquito más profunda que la que trata el conjunto de los medios, temas que nosotros consideramos de naturaleza estratégico, puntos de vista filosóficos distintos a los habituales y salir un poquito del día a día, del minuto a minuto, de cuánto cerró el dólar el día de hoy, cuánto va a estar el lunes, y esas cositas que en definitiva nos van distrayendo, pero nos van haciendo perder la orientación estratégica. Este programa se llama La Brújula porque si usted observa una brújula, le va a permitir, por ejemplo, si usted está perdido en medio de un bosque, ¿verdad?, o en un cerro que está cercano a un río, pero usted se ha perdido, usted con la brújula sabe por qué lugar ha entrado y entonces va a saber por qué lugar salir. Al margen de si hay sol, que lógicamente sería más fácil recordar el camino recorrido, pero si fuera de noche también la brújula le va a permitir orientarse, pero orientarse no en el paso a paso, sino en sentido estratégico, es decir, en busca de una salida. Después usted tendrá que ir en la práctica, ir esquivando los arbustos, los árboles, los pozos, tener cuidado con las alimañas que puede haber en el bosque, pero lo cierto es que la brújula le va a dar una orientación estratégica y eso es lo que queremos desde este programa. Hoy vamos a tener al profesor Gustavo Hoffman, porque están presentando un libro y lo vamos a tener en los próximos minutos. En 7, 8 minutos lo vamos a tener. Están presentando un libro, Liberación como Deseo, Ancestralización como Camino. Amigo, qué título que tiene. Le vamos a preguntar por el título, hasta dónde este título está expresando realmente una forma de ver la vida distinta a la habitual. En general, la habitual es que, transitamos por esta vida y el sistema nos ha transformado virtualmente en consumidores, somos virtualmente consumidores. Todas las propagandas, incluso a veces que veo algunos programas con mucha propaganda de medicamentos, somos también consumidores de medicamentos, consumidores de automóviles, consumidores de bebidas cola, porque todo va mejor, somos consumidores. Y acá parece que hay una forma distinta de construir la vida. ¿Qué nos dirá el profesor Gustavo Hoffman? Después vamos a estar hablando con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, porque hay un fallo también histórico de la Cámara Federal de Tucumán por un proceso de contaminación de parte de quienes explotan el ingenio La Corona. Va a ser más que interesante esto porque el fiscal Antonio Gustavo Gómez es uno de los fiscales comprometidos con las causas ambientales y que vienen logrando éxitos judiciales con, lógicamente, la predisposición de jueces que están dispuestos a defender el ambiente, la Constitución Nacional en su artículo 41, que dice que todos tenemos el derecho a una vida en un ambiente sano, etcétera. De manera que va a ser realmente excelente. Después vamos a estar hablando, como siempre, ahora los viernes vamos a tener unos minutitos con Carlos Matos y Rodrigo Romera, sobre Luis Braille, en una sociedad más justa el derecho a la educación nos iguala. Ese va a ser el tema de Carlos Matos y Rodrigo Romera. Ustedes saben que ellos hablan de discapacidad y nosotros, hablando con ellos, también hemos aprendido que a la larga, por más sanos, intensos, vivos, enérgicos que nos podamos sentir, todos vamos caminos a ir perdiendo capacidades, Todos vamos. Entonces, esta cosa de la fanfarronería adolescente, cuando fuimos adolescentes nos creíamos inmortales quizás, eso entra en otra consideración y me parece que le hemos dado al programa a través de la participación de estos dos amigos que nos han aportado realmente puntos de vista extraordinarios. Hoy van a hablar sobre Luis Braille, que tiene que ver justamente con los ciegos. Vamos a tener unas palabras de Sebastián Dabove, vamos a tener los cuidados frente a la pandemia en el inicio de las clases, vamos a tener unas palabras también del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y vamos a tener a Laura Deriu, porque ustedes saben que está aconteciendo
realmente una catástrofe ambiental en la Patagonia Argentina, en toda la zona de Chubut, y todos esos incendios, lógicamente son incendios que se han provocado intencionalmente. ¿Quién los ejecuta, quién incendia, quién asesina, quién deteriora el ambiente? Vaya a saber, pero cuando se mezclan los negocios, los primeros sospechados son los que tienen negocios en el medio para hacer con esas tierras, desde el fracking a otras formas de utilizar aquellas tierras, y por tanto los incendios, con la pasividad de un Estado que mira para otro lado, van deglutiéndose bosques, biodiversidad, bienes, etcétera. Creo que ya estamos en contacto con el profesor Gustavo Hoffman. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas tardes. Te saludo acá desde una lluviosa tarde en las sierras de Córdoba. Pero bien, acá estamos, bien. Bárbaro, bueno, me das una buena noticia porque yo hasta ayer estuve en Córdoba, estuve una semanita en Córdoba y anunciaban para hoy lluvias, y cuando hablábamos con un amigo que se quedó allá, decía, no, acá no ha llovido, esta mañana no había llovido. Me das una buena noticia que haya empezado a llover. Porque nos volvimos en el tiempo justo. Estuvimos apenas una semana, pero la pasamos realmente muy bien, con el beneficio de que el tiempo nos acompañó prácticamente todos los días y pudimos hacer una cantidad de paseos, de recreos, de irnos al río, que realmente fueron unos días extraordinarios que pasamos con mi compañera Laura. Gustavo, ustedes están haciendo la presentación de un libro, y lo primero que me gustaría preguntarte es sobre el título del libro, Liberación como deseo, ancestralización como camino. Y te quiero preguntar varias cosas nada más que sobre el título. ¿Qué quiere decir liberación como deseo? Bien, Mario, vamos a ponerlo en contexto, ¿sí? Este libro es una obra colectiva y multidisciplinar, ¿sí? Somos cinco personas que lo hemos escrito. Ajá. Entre las 5... mi rol fue el de un poco de juntar al grupo, proponerles esta obra, y bueno, el título, la de liberación, tiene que ver específicamente con mi lugar en la obra. Yo vengo de la formación en lo que es la filosofía de la liberación latinoamericana. Uh-huh. Entonces, desde esa corriente filosófica es que el libro está pensado como una liberación como deseo. ¿Como deseo de qué? ¿Y liberación de qué? ¿No es cierto? Claro. Estamos hablando de un modelo cultural hegemónico, el cual nosotros creemos que, de seguir viviendo inmerso en ese modelo, nuestra salud es lo que está en juego, ¿sí? Uh-huh. Y uno de los primeros pasos que hay que dar para salir de un lugar es desearlo, ¿sí? Poder visibilizar eso que nosotros hemos visibilizado en nuestras vidas, que vivir de esta manera realmente nos está enfermando, en la salud individual y en la salud colectiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por eso la necesidad de desear salir, para cuando uno puede salir, obviamente, ¿no? Salir de un modelo hegemónico, es muy fácil decirlo, las palabras, ¿no? Pero esto tiene que ver con caminos que no necesariamente uno sale 100%, ¿no? No estamos hablando de un camino de escapismo, de irnos a vivir solos al medio de la montaña, ¿no? Uh-huh. Como ermitaños, sino estamos hablando de lo que decía el Tato Iglesias, aquel fundador de la Universidad Transhumante, de que aceptando que vivimos bajo este modelo capitalista, animarnos a ensayar otros paradigmas de vida, ¿no? Claro. En transición siempre hacia algo mejor, hacia algo nunca acabado y completo, pero con ese horizonte, con ese norte, ¿no? Bien, ahora... eso tiene que ver, sí. Ahí se te abren siempre las dos cuestiones, ¿verdad? Es decir, yo vivo bajo un régimen hegemónico, digamos, en nuestro caso, la Argentina, un capitalismo periférico, subordinado, dependiente, saqueado, que lastima mucho a su pueblo, ¿verdad? Ahora, frente al mismo, habría una actitud un poquito más individual de decir, bueno,
Yo tengo amigos que han asumido esto. Yo me aparto un poco, me voy un poquito más a la naturaleza. La Argentina es grande, tiene muchos lugares y vivo bajo otros paradigmas. Y hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad que es el conformismo, por decirlo de alguna manera, y hay otra posibilidad que es decir, no, vamos a cambiar el sistema, ¿no? ¿Cómo se ubican ustedes respecto de estas tres chances que yo, a grandes rasgos, estoy definiendo? Mira, yo te voy a contar a partir de mi propio proceso personal, ¿sí? Dale. Yo trabajo como docente, como profesor de educación física, en una escuela primaria pública y en un jardín primario público acá en Río Ceballos. Uh-huh. Y el libro nuestro básicamente se refiere a lo que nosotros llamamos empoderamiento sanitario. ¿Qué significa el empoderamiento sanitario? Tomar las riendas de la propia salud, ¿sí? Bien. Ese camino, en mi caso y en los de mi compañero de equipo, ha sido un camino que ha sido de lo individual a lo colectivo, no se ha quedado en lo individual. Bien. En mi caso concreto, a partir de algunos problemas de salud que tienen que ver con un colectivo social que nos enferma, pero que afecta a la salud individual, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno se siente con problemas de salud, ahí está la salud individual en juego, ¿sí? La propia persona. Claro. Lo que pasa es que nosotros entendemos que hay un modelo de sociedad en el cual hay ciertos saberes, técnicas y herramientas que nos podrían llevar a este empoderamiento sanitario que nosotros proponemos, que el mismo modelo las invisibiliza, las ridiculiza, las niega, y porque tiene que ver generalmente con saberes, técnicas y herramientas que se mueven en otro plano, no se mueven en el plano del mercado, ¿sí? Uh-huh. Se mueven en el plano de la gratuidad, se mueven en el plano de el legado transgeneracional de aquello que en los pueblos ancestrales era legado de una generación a otra, dentro del clan, dentro de la tribu, y eso no se cobraba porque uno lo recibía y después lo transmitía. Claro. Y en materia de salud tiene que ver con eso. Nosotros proponemos aquello que primero hicimos la propia experiencia. Yo cuando tuve un año con bastantes problemas de salud, infecciones respiratorias, hernias de disco, que me llevaron a poner en juego mi propia carrera como profesor de educación física. Claro. De hecho, el médico que en su momento a mí me atendía me dijo, anda pensando en medicarte a otra cosa porque hay muchas cosas que ya no las vas a poder hacer más, ¿sí? Uh-huh. En su momento, yo cerca de cumplir 40, ahora estoy por cumplir 44, uh-huh. O me resignaba a la palabra del médico como una palabra definitiva, o empezaba a rastrear y buscar herramientas que no me habían proporcionado para tomar la salud en mis manos. Y eso es lo que hice. Busqué, me di con gente, di con profesionales de la salud, quizá con una mirada no convencional, claro. Que me hizo poner en práctica muchas prácticas que realmente me hicieron muy bien, y que cuando me di cuenta que me hicieron muy bien, este instinto gregario que tenemos los seres humanos me llevó a decir, esto está muy bueno, esto hay que compartirlo. Y ese compartirlo fue el paso de lo individual a lo colectivo. Bien. Yo acá en la Sierra fundé una escuela integral de salud, en la que básicamente con otras personas transmito todo este legado de conocimientos que a mí me hicieron muy bien. Por eso digo que nosotros nos ubicamos desde lo individual a lo colectivo. Uh-huh. Claro. Sí, yo creo que la idea de una medicina hegemónica, dominada por laboratorios e intereses privados, ha deformado la idea del saber, porque efectivamente hay muchas fuentes del saber. Vos marcás los pueblos originarios, otros, por ejemplo, marcan los conocimientos de la cultura china en cuestiones médicas. Hay ¿cómo se llaman? Irólogos que miran la iris y en fin, que tienen conocimientos que son desconocidos. ¿Vos creés que en general la sociedad
¿está en capacidad de aceptar estos otros puntos de vista como el que vos estás planteando, o pensás que la sociedad se retrae y justamente solamente queda con la medicina tradicional y no se sale de la misma? Mira, te lo voy a responder desde Iván Illich. Sí, Iván Illich en los años 70, él en Cuernavaca, en México, él escribe ya en los 70, a principios de 70, un texto llamado Némesis Médica. Advierte en ese entonces ya que todo sistema creado por seres humanos, por supuesto, todo sistema, estructura institucional, pasado cierto umbral de burocratización, se vuelve en contra de los fines para los cuales fue creado. Qué interesante, ¿eh? Claro, y fíjate que él lo analiza desde el sistema educativo, ¿sí? Desde el sistema médico y hasta desde el sistema de transporte. Es muy interesante, creo que es un pensador olvidado, pero es brillante lo que él en aquellos años propone, ¿no? Él dice que en materia de salud, el sistema hegemónico ha pasado ese umbral, ¿sí?, de burocratización, porque ha monopolizado los medios, ¿sí?, y desligado de la responsabilidad personal. Esos dos caminos ha hecho, ¿sí? Los vuelvo a repetir. Ha monopolizado los medios, claro, ¿sí?, y desligado de la responsabilidad personal. ¿Qué significa esto? Que a nivel sistémico, a nivel cultural, lo que han hecho en el impacto en cada persona individual es que hoy, al monopolizar los medios, y lo que decía yo hace un rato, nos han hecho olvidar, por ridiculizarlos, por negarlos, ¿sí?, todos estos saberes ancestrales que van por fuera de su monopolio, justamente porque se maneja en una lógica de gratuidad y de reciprocidad y no en una lógica de mercado, ¿sí? Pero por otro lado han desligado a la gente de su responsabilidad. Hoy no nos hacemos cargo en general de nuestro cuerpo y solo tenemos una relación con nuestro cuerpo desde el umbral del dolor, ¿sí? Cuando me duele algo, ahí me acuerdo, ¿sí? Voy al médico, compro la pastilla que me haga pasar el dolor, ¿sí?, para seguir siendo, digamos, una pieza más de este engranaje, de este sistema, ¿no? Claro. Entonces la propuesta nuestra es otra. En primer lugar, es relacionarnos con nuestro cuerpo, no desde el dolor, sino desde el placer. Yo tengo un cuerpo fantástico, ¿sí?, un cuerpo que tiene una capacidad y un potencial para desplegar increíble, y nos tenemos que relacionar de otra manera, desde el placer. Cuando uno hace una experiencia como la que nosotros hemos hecho y como la que finalmente en nuestro libro contamos, de un proceso de sanación, de recuperación, donde uno realmente, lo que muchas veces hemos hablado nosotros, cuando uno está sano, se da cuenta que está sano, ¿sí? Porque su experiencia con su propio cuerpo es gozosa. Uno se siente bien, pero se siente bien en serio. No esta cosa de que estar sano es igual a no estar enfermo. Es mucho más que no estar enfermo, ¿sí? Estar sano es como una planta que está sana y uno se da cuenta que está sano porque da frutos, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con eso. Bien. Quiere decir que pensar vos que estamos en una radio que está inserta en el oeste del Gran Buenos Aires, una AM, de manera que tiene una amplitud de llegada muy grande, y en general nosotros somos habitantes del cemento. ¿Qué le dirías vos a nuestros oyentes respecto de cómo volver a vincularse, tanto sea con su cuerpo como con el sistema tradicional, al cual ustedes no niegan la existencia, digamos, del sistema tradicional, porque eso existe y va a seguir cumpliendo un rol? Pero ¿qué le dirías vos a un oyente que en este momento te está escuchando y dice, eso me interesa, pero no sé realmente qué podría hacer yo de distinto a lo que hago, porque efectivamente voy al médico cuando me duele algo, voy al dentista cuando me duele una muela, y la verdad es que no disfruto de mi cuerpo todo lo que podría hacerlo? ¿Qué le dirías vos? Mira, yo me voy a parar en el sistema educativo ahora, ¿sí? Dale. El sistema educativo nuestro actual, que nace
nace con la modernidad, el sistema educativo que plantea Rousseau en Francia, ¿sí?, en el siglo XVIII, y que después tiene un desarrollo técnico en Estados Unidos, que es el que finalmente Sarmiento trae acá hacia fin del siglo XIX, ¿no? Ese sistema educativo tiene un déficit fundacional que es el mismo déficit de la modernidad, el pensar que tenemos que arrancar desde cero, ¿sí? Entonces, es lo que pasó, fíjate, yo soy oriundo del sur de Buenos Aires, ¿no? La campaña del desierto es la modernidad llevada al plano material y a las decisiones políticas, ¿no? ¿Qué hago en la Pampa Argentina? Corro a la gente, hay un genocidio real, lo llamo campaña del desierto, cuando en realidad no era un desierto, porque había gente, y empiezo de cero. O sea, es como si fuera un plano, despliego, saco a la gente y armo las ciudades, traigo inmigrantes europeos, pero empiezo desde cero. Bueno, eso es la educación moderna, y muchas veces nosotros tenemos tan incorporado eso que no sabemos, no nos damos cuenta, y cuando se quiere hacer un cambio de vida en materia de salud, de empoderamiento, pienso que tengo que empezar de cero. En realidad, tengo que rastrear muchas cosas que siempre estuvieron, ¿sí? Inclusive yo te diría el mismo oeste de Buenos Aires, del cual me hablas, pero muchas veces están por fuera de nuestro horizonte de visión. No lo vemos, no porque no está, sino porque nos han educado a moverlo. Cuando uno se corre, empieza a hacer un camino distinto. Estoy hablando de mi propio proceso, no es una idea solamente, sino una convicción. Resulta que yo empecé a dar con mucha gente que ya estaba, que siempre había estado, productores orgánicos, ¿sí?, de frutas, verduras, huevos, siempre habían estado acá en Córdoba porque me toca a mí. Pero yo te puedo asegurar que cuando uno empieza a visibilizar otras cosas, se da cuenta que eso siempre estuvo. Forma parte del entorno en el cual vive. Pero uno tiene que por ahí dar el paso de cambiar para empezar a ver el panorama de lo que ve y ve otra cosa. Con esta misma lógica es lo siguiente, que muchas veces en una mesa familiar uno come de una manera distinta y la reacción de aquel que no ha cambiado su modelo es pero vos no podés comer nada, por ejemplo, o si salgo del súper, ¿qué hago? Yo soy una persona prácticamente que en un proceso lento y gradual, no de un día para otro, obviamente, pero prácticamente el supermercado no existe en mi vida. Mira. Y vos decís, ¿cómo? ¿De qué manera, no? Y bueno, nosotros desde mi espacio de salud, lentamente fuimos contactando productores orgánicos, hacemos compras comunitarias en pequeños grupos, ¿no? De frutas, verduras y huevos orgánicos. Lo que es carne, bueno, yo acá en mi pueblo he contactado gente que trabaja con cerdos de libre pastura. No todo es ideal, eso no significa que de vez en cuando también hacemos algún tipo de compra de alguna otra carne de frigorífico o algún producto de supermercado, pero siempre en transición hacia algo mejor, ¿sí? No es un día para otro. Bien, la transición, porque en realidad los seres humanos vivimos en transición. Yo que estoy hace muchos años en política, a veces me dicen, este es un gobierno de transición, y digo, yo no conozco ningún otro gobierno en la historia de la humanidad y en el futuro de la humanidad que no sea de transición, porque todo está en transición. El tema, lo que vos nos estás diciendo, es que la transición, uno tiene que ser consciente de hacia dónde quiere esa transición. Sabemos que nacemos en un lugar determinado, en un ambiente determinado, pero a partir de allí empieza a emerger la libertad de las personas para elegir otro lugar a donde ir, y eso es un poco lo que vos nos estás diciendo. Ahora, esto lo encarnan ustedes desde el punto de vista de la salud. ¿Y vos cómo vinculás el tema de la salud con la recomendada actividad física, dado que vos sos profesor de educación física? ¿Qué vínculo tenés en esta relación salud
y actividad física de las personas, donde efectivamente también como consumidores es mucho más el fútbol que consumimos por televisión, radio o como espectadores en general que el que practicamos, y así lo podríamos hacer extensivo a otras ramas. Y mientras tanto se va generando el sedentarismo, se va generando, en fin, una cantidad de actitudes que nos llevan justamente a una situación de pérdida de vitalidad física, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dirías al respecto, Gustavo? Que sí, que por supuesto que uno de los pilares en los cuales se basa una salud integral justamente es el ejercicio, ¿no? Como otro es la alimentación, como otro es el descanso, pero siendo al tema del ejercicio, en primer lugar uno tiene que buscarle la vuelta a algo que le dé placer, que le dé alegría, ¿sí? Esto significa que ejercicio físico para mucha gente es armar grupos de baile, ¿sí? Porque ahí te estás moviendo y te estás moviendo un montón. Claro. Hay gente que o sea, gente, lo veo por el otro lado. Hay muchos gurúes que dicen, esta es la posta, o sea, esto es lo que tenés que hacer. Y por ahí no hay un punto de inicio. A veces una persona quiere empezar a hacer un cambio, busca, y en lo primero que va se siente incómodo, porque quizás justamente no hay el tipo de ejercicio o el tipo de grupo, porque todo va ligado. O sea, muchas veces no pasa por el ejercicio en sí, el grupo humano, ¿sí? El grupo humano con el cual vos te encontrás, porque por ahí vas a apareciste en un gimnasio y lo que se hace está bueno, te gusta, pero el grupo humano no, o sea, no te sentís parte, no te sentís cómodo, y lo más sano es no estar en un lugar así, porque no se puede sostener en el largo plazo. Entonces, uno tiene que buscar cuál es la actividad física, pero siempre ligada al grupo. En mi escuela de salud tenemos 5 pilares, ¿no? Yo recién te cité 3, porque es una escuela integral de salud, ¿no es cierto? Bueno, repetime los 3, repetime los 3 claro, y agregame los otros 2. El ejercicio, la alimentación, porque y estas dos se retroalimentan, porque una alimentación deficiente o mala en el sentido de que genera un estado de inflamación en el cuerpo, hace que muchas veces uno esté en un estado que quiere empezar el ejercicio físico y lo primero que siente es dolor. Entonces, en paralelo, el cambio es como que uno se va activando y una cosa lleva a la otra, ¿no? La alimentación y el ejercicio tienen que estar de la mano, ¿no? Bien. Y el descanso, ese es el tercer pilar que te citaba hace un rato. Bien. El descanso porque el cuerpo necesita repararse, ¿sí? Y para eso hay que descansar, si no, no hay forma. Y los otros 2, ¿sí? Son los vínculos. Por eso te decía, si no tenés un grupo humano que te sientas cómodo para hacer algo, no lo vas a sostener, ¿sí? Más cuando uno se mueve desde paradigmas quizá no convencionales, no hegemónicos, ¿no? Claro. Solo es imposible porque a uno le da la impresión que va contra la corriente y en realidad no es así. Hay mucha gente en muchos lugares Hola. ¿Lo perdimos? Estoy. ¿Me escuchan? Estás. Ahora, sí, hubo unas palabras que seguramente se perdieron, pero retomalo, ¿no? Muy poquitito. Sí, bueno, estaba hablando de esto, claro, de los pilares, ¿no? El cuarto pilar, sí, ese lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Sentirse cómodo en un grupo donde haces cosas, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer un camino, quizá distinto, de empoderamiento sanitario, de vivir de una manera más sana, muchas veces va generando nuevas redes de vínculos con personas que se mueven en estos ámbitos. Y es muy saludable eso también. No es que uno tiene que renunciar a sus vínculos, sino ampliar ese espectro de vínculos, ¿no? Bien. Y el último, digamos, de los 5 pilares que yo trazo en mi escuela integral, es el propósito de vida, ¿sí? Bien. El propósito de vida es una forma de llamarlo. Mucha gente dice, tiene que ver con ¿por qué me levanto cada mañana? ¿Sí? El propósito de vida no es exclusivamente el trabajo de uno. Puede ser el trabajo con suerte en el cual uno se expresa, pero es aquello en lo que uno dice, yo soy bueno en esto y esto es lo que quiero transmitir a los demás. Yo siento que hay algo que quiero transmitir a los demás, uno dice al mundo, en realidad
el mundo es el entorno cercano de vínculos en el que uno se mueve, ¿no es cierto? Claro. Pero yo siento que si yo no transmitiría esto a los demás, a esos otros les estaría faltando algo, ¿no? Es una cosmovisión también en la cual todos estamos de alguna manera conectados, ¿no? Desde ahí nos movemos. Y las culturas originarias en esto nos hacen escuela, ¿no? Esta integralidad, no solo el ser humano con otro ser humano, sino con todos los seres vivos. Entonces hay un rol que a cada uno le toca cumplir con ese conjunto, ¿no? Cuando uno lo descubre, eso tiene un plus muy importante en la motivación diaria de cada uno, ¿no? Comparto totalmente lo que decís. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Desde ya que te voy a decir, como dice Jorge Luis Borges, yo estoy cantando, dice, lo que se cifra en el nombre, ¿no? Sobre Jacinto Chiclana. Yo en realidad estoy hablando lo que se cifra en el título del libro, pero en cuanto tenga el libro y pueda leerlo, te voy a volver a entrevistar. ¿Te parece bien, Gustavo? Sí, por supuesto, con todo gusto, porque yo veía el panel de las personas que van a hablar con vos hoy y digo, cuánta gente en cuántos lugares con luchas, ¿no? Con muchas luchas que están muy buenas y muy necesarias. Cada uno tendría que seguramente tener un tiempo mucho más extenso para poder explayarse. Pero bueno, con todo gusto, cuando sea el momento, nos volvemos a juntar para charlar, ¿sí, Mario? Perfecto. Bueno, te mando un fuerte abrazo y le digo a los oyentes que hemos hablado con el profesor Gustavo Hoffmann. Fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno. Hasta cualquier momento, que sigan bien. Gracias. Bueno, esto lógicamente tiene la propia dinámica de un programa de radio, pero el otro tema que nos va a preocupar en el día de hoy es lo que nos ha llegado por el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que hace un par de días atrás me enviaron un audio que se los voy a hacer escuchar y después les voy a transmitir las novedades de último momento, pero esto tiene un par de días. La situación, como sabrán, es bastante crítica. Les paso algunos puntos a destacar y por qué también, bueno, primero desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, claramente estamos apoyando, conteniendo y tratando de hacer todo lo posible para visibilizar y ayudar y enviar ayuda a Love Cañío. Nuestra hermana Marilyn Cañío se encuentra allí. Por lo tanto, digamos, todo el movimiento está pendiente y ayudando en esta causa. Algo a destacar es que el Love Cañío está alejado de las zonas urbanas, está como a 10 kilómetros del Maitén y por eso ellos están bastante más, digamos, solos en este momento, tratando de generar un cortafuego en el cerro, porque las llamas arriba del cerro siguen prendidas. Los aviones hidrantes, como bien dicen las placas, y a diferencia de la comunicación oficial, los aviones hidrantes en esa zona no aparecieron ni hoy ni ayer y dudamos de que aparezcan mañana. Algo a tener en cuenta es que el municipio y las autoridades saben que esto es un Love Mapuche. Esto no es una casualidad, este desamparo, ¿sí? Es parte de las políticas genocidas que denunciamos permanentemente desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, por lo cual a nosotras no nos sorprende absolutamente en ningún momento que la ayuda que debería llegar y que tanto el ministro de Ambiente como el presidente les encanta decir que ellos están poniendo todo. Bueno, si lo están poniendo todo es insuficiente. Si no llegan con esto, que se pida ayuda a otras provincias o ayuda internacional, pero están dejando que se prenda todo fuego completamente. La diferencia del Love es que ellos no están solamente preocupados por sus vidas, porque si no hubieran evacuado el martes a la noche, hubieran agarrado sus cositas y se iban. Ellos van a resistir en territorio porque no quieren dejar que todo el bosque se consuma. ¿Sí? El Love Cañío viene luchando contra un proyecto privado que quiere convertir esa zona en un centro de esquí privado. Entonces todo esto tiene que ver con todo. Por eso mismo ellos no van a abandonar el territorio y necesitan toda la ayuda posible, ya sea a distancia, por medio del CBU o con contactos o en gestiones, insistir, hacer llamados, todo es válido, pero acá, digamos, la complejidad del caso es que no están en un pueblo organizados con muchas más personas que puedan, digamos, darles una mano y
todo el mundo en la zona está abocado a ayudar, a colaborar y organizarse con las miles de personas, digamos, que están sin nada. Pero por eso mismo nuestra hermana y su familia, que no son más de 10 personas, hay un menor y 2 mayores, 10 personas están tratando de frenar el fuego. Por eso insistimos con esto, por eso es urgente la difusión. Muchas gracias. Bueno, ahí ustedes la han escuchado, efectivamente, estos, ya vamos a estar hablando con Laura Deriu, estos actos de incendio se dan básicamente para quebrar la resistencia del pueblo. Ustedes saben que en Chubut el pueblo se ha levantado contra el fracking, porque el pueblo de Chubut ya es consciente de que el agua vale más que el petróleo, que el agua vale más que el oro, que el fracking va a producir estragos en el ambiente, en el suelo, en las napas de agua, y esto es parte de una respuesta de sectores que ya no pueden reproducir lo que fue la campaña al desierto para quedarse con tierras que están habitadas, y entonces utilizan varias formas. Una de las formas es demonizar a los mapuches, como si fueran todos seres violentos, seres guerreros, y la otra es incendiando bosques, tratando de sacarlos del ambiente para poder hacer con ese ambiente negocios privados. Esto es altamente inmoral y altamente dañino para el ambiente. Ya estamos en contacto con nuestra amiga Laura Deriu. Laura, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, aquí retomando el programa en el día de hoy, después de una semanita que estuve afuera, y vinimos con un programa en medio de un clima, podríamos decir, caldeado, aunque a las 16:45 del día de hoy dicen que nos avisan que el fuego está bajo control, lo cual podríamos decir que es una gran noticia, que es hasta donde yo llego con la información que tengo. ¿Qué sabes vos de lo que está ocurriendo en toda aquella zona? Sí, bueno, lo mismo que vos, porque toda la información es lo que llega a través de los medios nacionales o las redes, hay mucha información como la que vos pasaste recién. Lo cierto es que el daño es inimaginable. Ya hablábamos en el programa anterior de que el año pasado se perdieron 1 millón de hectáreas. Y así como vos pasaste este audio, yo tengo un audio para que vayamos un poquito al túnel del tiempo y entendamos un poquito más de qué se trata este desastre que hoy enluta a gran parte de la Argentina, a todos los que somos conscientes de este horror que viven las comunidades y del impacto ambiental que esto va a generar indudablemente. ¿Te lo paso, Mario, un segundito? Sí, cómo no. Muy bien. Ahí podemos ver lo que son los camiones. Estos son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica, zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con más riesgo, pero son 109 en total. Son camiones muy modernos, son totalmente inífugos en toda su parte exterior. Yo necesitaría uno de esos para combatir algunos fuegos también, pero me parece que tengo buen GPS. Y en este plan nacional del fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 57 millones de pesos. Esto es una inversión de más de 100 millones de pesos. Y en este plan nacional del fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes. Bueno, ¿se escuchó bien? Creo que sí, perfecto. De mi parte lo escuché perfecto y creo que los oyentes también. Año 2012, Mario, para que nos demos un poquito. Me parece que le falló el GPS a la presidenta y le falló feo, porque ese fondo es una ley que justamente la ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que data del año 2012. O sea, estamos en el 2021, casi 10 años, y todavía ese fondo nacional de manejo del fuego no está. ¿Ah, no está? No se implementó. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto destinado al área que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero este era un fondo especial.
Y vos fíjate que en el entredicho que tiene la ex integrante de Cancillería en Asuntos Ambientales, Silvia Vázquez, con Fedorovsky, que es el segundo de Cabandier, sí. Fedorovsky hace referencia a algo que es cierto, o sea, que le agregan un inciso, lo que habla específicamente de ese fondo que crea es un artículo de esa ley, que es el artículo 30. Ese fondo es para, entre otras cosas, adquirir elementos, bienes o servicios o contratar servicios, justamente para prevenir y para combatir el fuego, y además de otras cosas que es educar, etcétera, etcétera. Pero bueno, se le agrega un inciso, es lo que hace referencia Fedorovsky y la trata de desinformada a Silvia Vázquez, porque dice, bueno, hemos agregado un inciso por el cual incorporamos 1.200 millones de pesos correspondiente a una contribución del 3 por 1000 de las aseguradoras, menos las de vida, que le van a liquidar a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ese monto de las aseguradoras es alrededor de 1.200 millones. Ahora, lo que no dice Fedorovsky, que ese fondo no está asignado y no aparece en el listado de presupuesto. Amigo. ¿Dónde está ese fondo? ¿A qué lo destinaron? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con ese dinero? No está, evidente. Entonces, Fedorovsky está hablando de algo a futuro, cuando en realidad el año pasado, cuando ya estaba gobernando este frente, se incendiaron más de 1 millón de hectáreas. Sí. Ahora, déjame que atienda a un personaje que está ocupando, que está de ocupa, yo le digo lo ocupa porque en la Auditoría General de la Nación, que es Pichetto, ¿no? Uh-huh. Que Pichetto supuestamente tiene que auditar y no andar paseándose haciendo campaña para su precandidatura presidencial por todos los programas, yendo allá a meterse en el litigio entre los hermanos Echeverre y como frutilla de postre ahora hablando de los terroristas indígenas o indigenistas, sí, haciendo referencia a que esto lo generaron los 4 o 5 de la RAM, ¿no? Pichetto, que supuestamente debería estar investigando estas cuestiones y auditando no solo esto, sino un montón de estos temas que vienen de la época de Macri, también hay tanto que auditar en tema ambiental, el tema de las eólicas, que hicieron con ese negocio con las eólicas que fue pasando de empresa o mano en mano. Bueno, este individuo ¿qué está haciendo? No, Pichetto hace política nada más, es un parásito de la política. Bueno, pero digo yo, la Unión Cívica Radical, y esto directamente apelo a los radicales, y en honor a una persona que ocupó ese cargo, que fue Leandro Despuy, sí, un ejemplo, un hombre honorable, capacitado, y que realmente ejerció como auditor general de la Nación, hizo infinidad de investigaciones que llegaron incluso a la justicia, acordémonos del tema de los trenes y del choque y de todo lo que él advirtió en su momento. ¿No les da vergüenza a los radicales tener a este personaje ahí adentro? Después de haberlo tenido a Leandro Despuy, o sea, ¿no tienen a nadie mejor que proponer que a esta caricatura, a esta parodia de auditor que está ahí nada más que haciendo campaña para su precandidatura presidencial, en lugar de estar investigando, entre otras cosas, estas cuestiones y todas las anteriores, porque también tiene que investigar la Macri, porque tiene que ir para atrás también el auditor, no solo audita cosas que también han sucedido en el pasado reciente. No, va a ser lo mismo que Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción cuando dijo que, habiendo estado ella enamorada de Mauricio Macri, no iba a investigar absolutamente nada del gobierno de Mauricio Macri. Pero es una vergüenza, por eso te digo, total, es tan burdo todo esto que realmente apesta. Pero volviendo al tema que nos interesaba, que era este tema del fuego y de los presupuestos, es evidente que quiero saber qué pasó, dónde están esos 50, y además fíjate que la Presidenta dice 53, 57, ¿son 53 o son 57 millones? Porque hablamos del 2012 donde el dólar estaba a 9 pesos, por lo menos el oficial. Sí. Bueno, imaginemos esta cifra en dólares, y después habla de 100 millones en total. ¿Dónde están esos camiones ignífugos? ¿Dónde están esos contratos de aviones para prevenir? Porque también hubo incendios, no tan terribles, pero hubo incendios en esos periodos. ¿A quiénes contrataron? ¿Dónde están esos contratos? ¿Dónde están esos bienes y servicios contratados o adquiridos? ¿No está el señor, este personaje, no tiene trabajo para hacer?
¿Por qué no audita esas cuestiones? En lugar de estar haciendo ese papel de candidato candidato prepresidencial, que la verdad es una vergüenza, porque además le estamos pagando. No, y sí, un sueldo, ¿no?, que vaya a saber de qué volumen es, un sueldo enorme. Bueno, un importantísimo volumen, y además tiene un presupuesto en general, la auditoría de un montón de gente que trabaja ahí también. Es una vergüenza, todo da vergüenza. Todo da vergüenza, pero mientras tanto el fuego se ha consumido buena parte de los árboles, de la biodiversidad, de los bienes, mucha gente ha perdido todo. ¿Vos tenés alguna duda de que hay intereses privados que están quemando todo? Mira, Mario, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo a mi sobrino que es físico acá, está en Luján, en la universidad, en una cátedra. Esa parte está a cargo también del observatorio municipal. Y te digo por qué esto, en qué contexto te lo digo. Hablando de los satélites, ¿no? Satélites que pasan por las noches, la estación espacial, y varios satélites que hay dando vueltas. Hay satélites que creo que lo crearon los japoneses, que detectan desde el aire y a más de 800 kilómetros de distancia yacimientos metalíferos o yacimientos hidrocarburíferos desde esa distancia, imagínate. No sé cuál es el sistema físico, porque más o menos no quiero ir al tema técnico, pero voy a esto. Esos yacimientos, esos detectores, esas detecciones se hacen a la distancia en zonas áridas o semiáridas, o sea, sin vegetación. Donde hay vegetación, donde hay bosque, donde hay selva, monte, no puede funcionar ese sistema de detección a través de satélites. Muy importante esto que estás diciendo, porque no lo sabe nadie esto. Bueno, me ocupé de buscar una nota incluso que salió en el diario La Nación, en el año 2002, que habla de la universidad pública donde describe este sistema, y en uno de los párrafos justamente habla de esto y dice que cuando hay vegetación, esto es un obstáculo a la detección de un yacimiento, ya sea de oro, plata o incluso, como dije anteriormente, hidrocarburífero. Ahora, ¿qué pasa cuando desaparece toda esa vegetación? Desaparece el obstáculo, claro, y lo hace detectable. Es un detalle nada más. Esto no es ni opinión, no es opinión, es información. Es información, pero sería bueno que tuviéramos en cuenta todos antes de hacer como Pichetto y decir fueron los 4 terroristas indigenistas del RAM. Sí, ¿no? Sí. Me parece que tenemos que abrir un poco la mente. Sí, aparte que esas cosas siempre son operaciones. Es interesante porque la vez pasada, me salgo un poco, pero para dar un ejemplo, ¿no? Cuando se produce la Revolución Rusa y los bolcheviques llegan al Kremlin y observan los documentos reservados de los zares, se encuentran con la policía secreta. Dentro de la policía secreta empiezan a observar que había cerca de 40 y pico de mil policías que cumplían esa función. Observan que algunos habían sido bolcheviques, es decir, habían estado infiltrados y eran los más violentos. Casualmente eran los más violentos. Lógicamente que no quiero decir con esto que los sectores de la RAM sean servicio de inteligencia o cosas infiltradas ni nada por el estilo, pero que le resultan funcionales, porque el gran pecado de los pueblos originales, más allá si las personas son más buenas o más malas, el gran pecado es habitar tierras apetecibles para el hombre blanco, que en ellas solo observa elementos de extracción de riqueza y que por tanto los necesita o eliminar físicamente, como se hizo en el siglo XIX, o desvincularlos de su territorio para poder explotarlo a mansalva. Y la verdad es que es trágico que estemos viendo esto y que le demos crédito a tipos como Pichetto, que en definitiva no es otra cosa que Julio Argentino Roca en el siglo XXI a través de otros medios o a través de otros métodos, ¿verdad? Yo creo que es mucho más inepto que Roca. Yo creo que es más siniestro y menos capaz que Roca. Exacto.
No, lo que decís es interesante, y te digo, hay un amigo nuestro en común que piensa algo parecido, que es Jorge Rulli, respecto a estos temas. Y ojo, porque, a ver, hay que diferenciar lo que es la RAM de lo que es el pueblo mapuche, o sea, sí, claro. resto, o sea, no todos son pertenecientes, y además es algo que en la historia eso muchas veces pasó, eso que estás planteando claramente, o sea, es muy obvio, pero puede ser, o sea, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Yo no sé qué beneficio puede tener el pueblo mapuche de incendiar sus propias tierras. Ninguno. Y dejarle el campo libre, por ejemplo, a esto que estaba diciendo recién, o por ejemplo, a emprendimientos de otro tipo. No sé cuál es el beneficio. Siempre hay que evaluar a quién beneficia y a quién perjudica. Así es. Pero al margen de eso, hablamos del tema del fútbol. Tenemos los últimos 30 segundos, cerrá como quieras. Quiero destacar, primero, dos cosas. Lo de Silvia Vázquez, su renuncia a la Cancillería. O sea, Silvia Vázquez fue la única que puso la cara en un Zoom donde participaron más de 4.000 personas por el tema de el megaproyecto de cerdos de China en Argentina. Sí. Y además quedó claro que de la Cancillería no la consultaron, o sea, la pasaron por arriba y ella tuvo la dignidad de renunciar. Y segundo, Fedorovsky, que dentro de todo, no comparto eso que dice, tendrá que explicar a dónde fueron esos 1.200 millones, si es que están, pero es una persona que sabe de temas ambientales y viene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ponen la camiseta y dejan de pensar. Entonces, sáquense la camiseta y piensen con la cabeza y realmente actúen en consecuencia. No salgan a defender todo el tiempo, porque esto no es un partido de fútbol, uno tiene que defender que no le hagan goles. Acá la situación es muy crítica y muy grave y hay que ponerse en el lugar que hay que estar y poner la cara. Y sacaban 10 que bueno, no creo que más que la huerta en la terraza sepa mucho de ambiente, pero bueno, está bien intencionado, pero parece Carrió, lo único que hay son denuncias. Está para ejecutar políticas, llevar políticas adelante, además de las denuncias que las haga. Pero ¿cuál es la política del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable? ¿Subsidiar al fracking? ¿Subsidiar a las mineras? ¿Esas son las políticas que avala el Ministerio? Sería bueno que alguna vez lo respondiera. Muy bien. Te mandamos un gran beso desde aquí y volvemos a hablar el viernes que viene. Igual a vos, Mario, nos vemos. Nos vemos. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu y ahora vamos a la tanda de la radio. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos de Mar del Plata, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Mario, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Romera. ¿Qué decís, Rodrigo? Acá estamos estamos Carlos y Rodrigo. Te cuento que esto nos ha gustado porque a partir de que estamos los dos, aprovechamos la excusa para reunirnos. Me parece bárbaro, ¿eh? Y me parece que están haciendo un aporte. Acá estamos tomando un café previo a la columna y sí, la verdad que la columna nos hace trabajar con mayor mancomunidad en estos temas. Bueno, en realidad ustedes nos vienen cambiando también la cabeza a nosotros, en el buen sentido de la palabra, digamos, incorporándonos un punto de vista que nosotros no lo teníamos en absoluto incorporado, y me parece que para los oyentes también esto ha sido cambiar la mirada sobre la discapacidad, y bueno, y por eso me parece que ustedes se han ganado de sobra un espacio para tener una columna permanente, y hoy iban a hablar sobre Luis Braille, qué interesante, porque esto tiene que ver con la ceguera, ¿verdad? Claro, sí, ni hablar. En realidad venimos hablando de las otras participaciones, venimos hablando de los modelos sociales de la discapacidad, que veníamos hablando de el modelo de presidencia, el modelo de médico rehabilitador, el modelo social, y lógicamente estos modelos nos han ido dando de forma estanca de alguna manera en cada uno de los tiempos, conviven muchas veces, y casualmente aprovechamos para hablar de Luis Braille como uno de los cuestiones embrionarias del modelo social, donde se plantea que el problema tiene que ver con la sociedad y no enteramente con la persona con discapacidad. Claro. Y por eso Luis Braille, francés del siglo
19, un chico de 16 años revoluciona el sistema y la posibilidad de las personas ciegas, ¿no? Acá lo importante, Mario, te habla Carlos ahora, es entender el contexto histórico de Luis Braille. A ver. Prácticamente todas las personas, los oyentes, las oyentes, seguramente habrán escuchado hablar de Braille, habrán visto algo en sistema Braille en alguna película. Saben que el Braille es un sistema de escritura que consta de 6 puntos que utilizamos las personas ciegas para leer y escribir. Pero hay algo que los libros de historia no registran, Mario, y que esto tiene que ver con el ninguneo que hay hacia la discapacidad. Es sabido que una cultura o un grupo o una minoría entran en la historia cuando pueden dejar un testimonio escrito, cuando tienen control de la lectura y de la escritura y dejan ese testimonio. Esas definiciones tradicionales de la historia, de la narración verídica y cronológica de los hechos del pasado del hombre, que se revisan hoy día, y que dividía las fuentes históricas en documentos y en monumentos, ¿no? El monumento como el elemento físico que denuncia una época, y el documento como el elemento donde aparece la forma escrita. Si tomamos esas definiciones, vamos a tomarlas un poco hoy, nos damos cuenta que hubo una revolución cultural importantísima en Occidente, que fue el ingreso en la historia propiamente dicha de las personas ciegas y con discapacidad visual. Desde el momento que esta minoría puede leer y escribir y dejar su testimonio escrito, entramos en la historia. Ahora, ¿esto ocurre así como así, casualmente? No. Luis Braille nace el 9 de enero de 1804. ¿Y qué pasaba en 1804 en la Francia de 1804? Napoleón. Napoleón. Y vivíamos los ecos de la Revolución Francesa. Sí. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por supuesto que no entraban los esclavos, no entraban las mujeres. Fue un avance en su momento, eso no lo podemos negar, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora, que una persona pudiera escribir y pudiera leer, lo transformaba en ciudadano. Ese fue el legado de Braille, esa es la perspectiva con la que hay que ver la invención de este sistema, que como bien marcó Rodrigo, la creó una persona ciega, hijo de un talabartero, un marroquinero, que se clavó una lesna en el ojo a los 3 años, a los 6 años perdió la vista, y fue a un instituto, lo llevaron al instituto a aprendían con un sistema muy muy complicado, porque eran letras en imprenta, que se grababan en un cartón del lado inverso, y eso hacía que la lectura fuera lenta. Después Barbier produjo un sistema de 12 puntos. Sí. Era un sistema que había creado él para que los soldados pudieran leer en la oscuridad. Y tenía 2 columnas, 12 puntos, pero lógicamente esto que para él era muy bueno, para las personas ciegas seguía siendo insuficiente. Claro, porque el tema es que había que hacer un recorrido muy amplio, y el sistema Braille, ¿qué es lo que hace Braille? Achica esos 12 puntos a 6, que le permite que eso ingrese, cada letra se pueda tocar con la yema del dedo, y entra cada letra, no tenía que recorrer la letra completa, ¿no? Perdón, ¿y sabes de dónde lo saca eso Luis Braille? Lo saca de un dado que le hizo el padre, que tenía máximo 6 puntos, ¿no? Claro. Un dado en relieve. Y fíjate vos cómo él aprovechó las posibilidades de la combinación de los puntos para hacer 68 caracteres. No solamente hizo el abecedario, los números, lógicamente del 0 al 9, sino que también hizo las notas musicales. Amigo. Bueno, esto es una clase, nos están dando una clase magistral en esto, es un aporte, pero además el impacto social y cultural que esto ha tenido. Y un chico de 16 años.
Genialidad a pleno. Con ceguera en el año 1815, 20. Claro. Sí, y además Braille muere muy joven, muere a los 42 años de tuberculosis. Las condiciones en las que vivían las personas con discapacidad, las personas ciegas, eran tremendas. La invención del sistema Braille significa un cambio en la calidad de vida. Si nos retrotraemos a la época de Diderot, uno de los autores de la enciclopedia, sí. Ya Diderot escribía en el siglo XVIII, hay que mejorar la condición de vida de las personas ciegas que deambulan por la calle, que tratan de ganarse la vida, pero que viven de manera miserable. Lo que queremos remarcar con esto es que la ampliación de derechos, como hablaba Rodrigo la semana pasada, no es algo que se regale, es algo que se conquista. Uh-huh. Y que en esta conquista fuimos las personas con discapacidad, por supuesto, acompañados de nuestras familias, como en este caso Braille, que contaba con todo el apoyo de sus padres, pero las personas con discapacidad fuimos la que empezamos a romper barreras, y esto, como bien marcaba Rodrigo, es prácticamente una cuestión embrionaria de lo que sería el modelo social de la discapacidad, ya en el siglo XIX. Bien. Y la otra cosa importantísima, da la impresión que esta cuestión del sistema Braille hoy en día podría estar perdiendo importancia. De hecho, hay personas ciegas que no saben Braille, ¿bien? Apoyados de alguna manera en la tecnología, en los sistemas audibles y demás, en las audiodescripciones, pero y esto lo debo a mi amigo Carlos, que me lo cuenta, todavía hoy, por ejemplo, si uno quiere organizar, por ejemplo, llevar adelante una casa y tiene que saber, por ejemplo, qué elemento o qué líquido está en qué frasco necesita el sistema Braille, por ejemplo, ¿no? Digo, la importancia de esto, que hasta es como que ha querido perder importancia, pero que es muy importante en el sentido de que no, si se deja el Braille de lado, las personas con problemas de visión podrían tener un retroceso. Sí, de hecho, la alfabetización no es posible hacerla sin el sistema Braille. En la medida que uno puede escribir y leer, puede estructurar el pensamiento. Una última cosa sobre el Braille, Mario. Fíjate lo avanzado que es el Braille, que es un sistema que se basa en 6 puntos. Sí. Y la informática, los bytes son 8. Los informáticos estudiaron el sistema Braille para poder elaborar diferentes lenguajes dentro del terreno de la informática. Uh-huh. O sea que Braille no solamente permitió que una minoría ingresara a la historia, por eso decimos fue la revolución más importante de Occidente y la que Occidente más ignora. Mira qué interesante. Y hoy, pero yo veo las limitaciones, es decir, tengo la impresión de que cómo se haría un diario para que alguien que no ve, vos, Carlos, no sí. tenés esta discapacidad, ¿cómo se haría un diario para que lo puedas leer sin... En realidad el braille se utiliza el diario sería una cosa enorme. Hay lugares donde se editan separatas en braille. Lo que se hace es utilizar la combinación de recursos. Nosotros no estamos en contra de la informática, pero reivindicamos el braille porque hoy en día prácticamente también el diario en papel no se está usando. Entonces sí utilizamos la combinación de elementos informáticos, los lectores de pantallas en la computadora, por ejemplo. Nosotros en general las personas ciegas escribimos al tacto, con eso nos manejamos en la computadora sin inconvenientes, pero el braille a su vez es insustituible, porque cuando vos estudiás un idioma o cuando querés leer en otro idioma, necesitas realmente el braille. Hay aparatos que se acoplan a la computadora, justamente, que se llama línea braille, donde vos tenés un renglón en braille y así como podés escuchar con el lector de pantalla, podés leer lo que aparece en el monitor.
hay todo un juego de punzones que va subiendo y bajando, y que eso posibilita la lectura en pantalla de lo que es el braille. Para las matemáticas, mi hermano es una persona ciega y es matemático. Bueno, para las matemáticas es indispensable el sistema braille. Es decir, el braille cumple una función, y siempre lo decimos, porque está el mito en la gente con vista que por ahí que no conoce, no tiene la culpa de no saberlo, como que la informática ha reemplazado al braille. No, de ninguna manera. Las complementa, lo absorbe al braille en el sentido de incorporar al braille como una herramienta más dentro del terreno informático. Y a su vez, para las personas sordociegas, el braille es fundamental. Claro. Porque, por ejemplo, para manejarse dentro de la informática o con la misma computadora, no pueden usar los lectores de pantalla sonoros, necesitan el braille. Y a modo de una perlita, digo, mucha gente por ahí no recorda, no sabrá que, por ejemplo, los teclados, se preguntará para qué era ese puntito en el 5, ¿no? O en el teclado de la computadora hay algunas marcas, eso es para que las personas ciegas puedan ubicarse en el teclado. Mira, claro. Y algo que es muy importante, Mario, los medicamentos, hay muchos medicamentos que están viniendo, que ya vienen con las etiquetas en braille. Eso realmente es sumamente importante. En casa, bueno, mi señora, ella ve, pero sabe braille, y cuando tengo que tomar alguna medicación, generalmente lo etiqueta, me deja las cajas preparadas. Ahora ya eso está apareciendo, en algunos laboratorios lo han incorporado, y esto es derecho a la información. Esto es derecho a la información. Esto es también asegurar la autonomía. Las personas ciegas necesitamos que se nos asegure una vida independiente. Con estos elementos podemos medianamente llevar adelante una vida independiente. Ahora, te hago una cosita. Sí. Una cosita más. Digo, esto no se hace porque no se tiene en cuenta, ¿no? Pero debería ser. La gente cree que las personas ciegas pueden distinguir, que en algún momento lo pudieron distinguir a los billetes, por ejemplo, por una marca específica, que ya entiendo, seguro Carlos me va a corregir si no es así, ya hace bastante tiempo que no lo hace. No, las marcas, lamentablemente, las marcas en los billetes no están hechas realmente con los estándares internacionales que corresponden. Y eso genera dificultades. Uno obviamente tiene que confiar en la buena fe de la gente, uno confía en su familia, por supuesto, pero de lo que se trata es que uno pudiera manejar. A ver, un billete que hago la aclaración, Sí. No voy a hablar del valor porque su valor fue escaso. Cuando se crea el austral, los billetes, el austral, técnicamente la manera de distinguir los valores estaba bien hecho, tenía durabilidad. Hoy día, insisto, estoy hablando de una cuestión técnica del papel, no estoy hablando del plan austral. Sí. Hoy día, cuando un billete que está 2 días fuera del banco, prácticamente no resulta posible distinguirlo. Hay programas con los celulares que uno puede fotografiar, digamos, y el celular te dice, pero la realidad es que uno no, en la velocidad, cuando uno va a hacer una compra y demás, no está escaneando los billetes para saber lo que está entregando o no. Y eso es importante porque también tiene que ver con, siempre decimos nosotros que la soberanía de un pueblo no es un mapa con gente arriba, sino que es la calidad de vida de su gente. Claro. Y en estas pequeñas cosas está la calidad de vida de su gente. Así es. Te hago la última pregunta, porque ya el tiempo se nos ha ido. En Capital, recuerdo que el diputado Adrián Camps, que trabajaba con nosotros, una compañera ciega, había hecho una propuesta que tenía que ver con unas placas metálicas que estaban adosadas a las paradas de colectivos y a los subtes. Eso creo que permitía que se pudiera viajar
con cierta o con mayor certeza, y que la persona no vidente pudiera hacerlo sabiendo exactamente dónde subir, dónde bajar, etcétera. Eso es así, eso está en otros lugares aparte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sería algo replicable en otros lugares, por ejemplo en Mar del Plata? Mirá, la respuesta no puede ser unívoca, Mario. A ver, en una sociedad, que se entienda bien, en una sociedad que respeta las normas, una medida así puede funcionar. Por ejemplo, en Estocolmo, donde no se roban las placas, y todas las placas las ponemos, por ejemplo, a 1,60 m, estoy poniendo un ejemplo, Sí, sí. Y que va a estar esa placa siempre ahí, no hay inconveniente. Acá en Mar del Plata se hizo la experiencia en el año 96, de poner placas en las paradas de los colectivos. Duraron 1 hora las placas, a lo largo de la avenida Luro. El cambio cultural que hay que hacer es enorme. Mario, no se las roban, no las escupen, no les pegan un chicle. No. ¿Bien? Claro. Bueno, es terrible lo que nos dicen, pero es la realidad. Claro. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha ido. Nos vamos a encontrar de nuevo el viernes que viene. Nos encontramos el viernes que viene, Mario. Muchísimas gracias. No, para nosotros es un gusto y es un lujo tenerlos, porque realmente nos ilustran y nos dan una lección cada vez que hablan. Así que vayan preparándose para el viernes próximo. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Realmente extraordinario. Ahora voy a pasar algunas cosas que me han enviado, que tienen que ver con, recuerdos. Por ejemplo, hoy es el Día del Escudo Nacional. No podía no decirlo, porque varios oyentes me lo enviaron, y les digo, 12 de marzo, Día del Escudo Nacional. ¿Usted recuerda el escudo nacional? Bueno, arriba de todo está el sol. El sol indica el nacimiento de una nueva nación, ¿sí? Recuerda que en el centro hay un óvalo, ¿verdad? Eso es el concepto de la perfección. Ese óvalo está rodeado de laureles, que está asociado a la gloria, protección y al triunfo, a partir de la mitología griega, los laureles. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Abajo está las cintas celestes y blancas que representan a la nación argentina. Ustedes recuerden que hay 2 colores también en el óvalo, el celeste arriba y el blanco abajo. Y abajo van a encontrar las manos enlazadas, que simboliza la unión de los pueblos de las antiguas provincias unidas del Río de la Plata. Estas manos entrelazadas tienen un palo, que es una pica, que es una lanza, que representa la disposición a defender la patria con armas si fuera necesario. Y arriba de todo, el gorro frigio, que es el emblema de la libertad. Hoy, Día del Escudo Nacional. Me lo mandaron varios oyentes, Mariano Acevedo, Ricardo Lasca y varios oyentes más. A todos les agradezco. Arturo Avellaneda me manda anticipándose, porque el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. De manera tal que efectivamente vamos a tratar de profundizar el viernes que viene, que es 19, sobre este tema de la defensa del agua. Ahora sabemos que la defensa del agua es la defensa de la vida. La defensa del aire y del agua es la defensa de la vida. Es decir, cuando hablamos de dólares, hablamos de papel pintado. Podemos tener o no papel pintado. Lo que no nos puede faltar es el aire y el agua, y lógicamente la salud de la tierra. Lógicamente que nos endeudan con la única finalidad de que tengamos necesidad de tener dólares, y nos quitan la moneda con la necesidad de que ahorremos en dólares. Pero los dólares son papel pintado, no son otra cosa. Y lo que nosotros necesitamos es aire, agua, tierra, vegetación, flora, fauna, vida,
acceso al sol, acceso a la luz. Lo que necesitamos es otra cosa. Me mandaron varias cosas más. Le agradezco a Walter, prensa de Gustavo Pose, que me manda. Le agradezco a Bieliki. Le agradezco a Alexis Dritzos, economista socialista, que también me envía, pero que cuando me envían, digamos, audios, los tengo que escuchar antes y no los puedo pasar. Le agradezco a mi hija, Florencia Masitelli, que está viviendo en Uruguay. Le agradezco a Ariel Burgos, del Movimiento Social 21, que me manda, esto lo voy a leer, no sé qué es lo que dice, pero dice Ariel Burgos del Movimiento Social 21, a los progres keynesianos se les cae la careta en el astillero Río Santiago. 1. Retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para por lo menos 500 trabajadores. 2. Buscan venta internacional del barco, supongo yo que es el petrolero Eva Perón. 3. No hay nuevos trabajos. 4. Nuevo presidente no irá a la fábrica, atenderá en el puerto de La Plata. 5. El lunes asume Pedro Guaseisko, PC, ex neumáticos, CTA, Frente Grande, Seco, Costa, Kicillof. Saludos Mario, aquí escuchando, saludos a la audiencia. Bueno, hemos cumplido, leemos fuerte crítica de los trabajadores del astillero Río Santiago a las políticas que ha venido tomando este gobierno, porque en general el gobierno había generado grandes expectativas. Respecto a la posibilidad de que el astillero pudiera ponerse en funciones. Aquí hemos hecho un reportaje de Ariel Basteiro, que fue presidente del astillero Río Santiago, había asumido algunos compromisos y hoy Ariel Basteiro está de embajador de la Argentina en Bolivia, si no estoy mal informado. Leandro Bacelo, un abogado, amigo, un saludo horizontal y circular en este gran programa. Gracias Leandro. El doctor también, otro abogado, ahora 2 abogados. Hola, buenas tardes Mario, necesitamos seguridad jurídica y respeto por la Constitución Nacional. Un anticipo de lo que conversaremos el lunes próximo. Muy buen fin de semana. Efectivamente, con Gabriel Alejandro Cantón, el doctor Gabriel Alejandro Cantón, vamos a estar hablando el lunes próximo sobre algo que es importantísimo y que no se lo puede perder. Es a partir de las 13 horas, no se puede perder, porque vamos a estar hablando de la necesidad de restituir el poder de administrar justicia al pueblo argentino. Es decir, sacarlo de la corporación judicial y política para restituirlo al pueblo argentino. El pueblo ha delegado la función ejecutiva, el pueblo no gobierna, ha delegado la función legislativa, el pueblo no delibera, es decir, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes y de los órganos que emanan de la Constitución Nacional. Pero nunca el pueblo delegó la facultad de administrar justicia. Y esto es lo que vamos a hablar con el doctor Gabriel Alejandro Cantón el lunes próximo, quien tiene un proyecto integral de restitución de ese poder al pueblo argentino conforme la Constitución y lo que ya en algunos lugares se ha venido avanzando, pero un proyecto integral que realmente nadie se lo debe perder, porque va a ser para sacar balcones, va a ser realmente algo extraordinario, así que los invito a todos a que el lunes, aquí en Radio La Luna, AM 1140, de 12 a 14, estamos nosotros, a partir de las 13 horas vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Alejandro Cantón. También nos está escuchando Damián de Esteban Echeverría, y Damián de Esteban Echeverría me recuerda, es decir, no es que él me lo esté recordando en este momento, pero que están trabajando en una sociedad de fomento. Escuchen todos, porque esto es una solicitud. Están trabajando en una sociedad de fomento barrial en la localidad popular
vamos a decir, popular, humilde, del Jahuel, en Esteban Echeverría. La sociedad se llama Martínez Moreno y están necesitando una lona de 10 metros por 3 metros y medio de alto. ¿Eso es para qué? Para cubrir a los niños y adolescentes que practican taekwondo y cubrirlos, lógicamente, de la lluvia y un poquito del frío, para que puedan realmente practicar este deporte y algunas otras actividades físicas. De manera que si alguien puede aportar para resolver este problema que tienen, que es una lona de 10 metros de ancho por 3 metros y medio de largo, se pueden comunicar, pueden comunicarse acá a la radio, me pueden enviar a mí al WhatsApp, no me voy a abrir de esto, me mandan a mí al 11 62 97 99 05, o pueden directamente comunicarse con este otro número. Tome nota, el quien tenga la posibilidad de facilitarle a la Sociedad de Fomento Martínez Moreno, que se encuentra en la localidad de en el partido de Esteban Echeverría, en la localidad de El Jahuel, pueden comunicarse a este número, 11 40 43 88 38. Siempre hay alguien que tiene acceso a una lona de este tipo, que a veces son para grandes camiones, que a veces son para otras cosas, y que a esta sociedad de fomento le vendrían excelente. Así que, Damián, he pasado el aviso. Bueno, acá me siguen mandando cosas, y bueno, como Mario Morales, acá sí asumo todo el riesgo yo, manda una grabación, otras grabaciones no las paso, pero la de Mario Morales es a quien voy a pasar. Lógicamente piensen que en apenas unos 3-4 minutos vamos a estar en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, por el tema que ya les había adelantado de un fallo histórico de la Cámara de Tucumán en temas de contaminación ambiental. Pero escuchemos a nuestro amigo Mario Morales. Hola Mario, estoy escuchando el programa, muy bueno como siempre, y por cierto, se está hablando del agua, del fracking, del astillero Río Santiago, todas estas cosas ya son por hecho ya conocidas por gran parte del pueblo argentino. Me acuerdo cuando, iniciamos Proyecto Sur, todas esas cosas eran las banderas realmente que alzábamos con Proyecto Sur, y después nadie tomó eso como para llevarlo adelante, y hoy seguimos con problemas. Ya veo con el tema del astillero Río Santiago, con el tema del fracking, la contaminación del agua, los incendios de los bosques, y bueno, es lamentable todo lo que está pasando, pero no hay oídos que escuchen, parece. Gracias, Mario. Bueno, aquí lo hemos escuchado, nuestro amigo Mario Morales. Gracias, Mario. Sí, efectivamente, estas fueron grandes causas, que pudimos tener un lugar donde poder transformarlas en un desafío político. Y Pino era el gran vocero, Pino Solanas era el gran vocero de esto, y realmente confrontábamos con un sistema político que había heredado un régimen extractivista, neocolonial, de saqueo, de destrucción de la naturaleza, de explotación de los seres humanos, y eso que el sistema político argentino lo había naturalizado, desde Proyecto Sur se puso en tela de juicio, y entonces surgieron ese vínculo entre la política y los movimientos sociales, los movimientos ambientales, los nuevos movimientos culturales, y lógicamente salieron consignas extraordinarias como que el agua vale más que el oro. Bueno, pero ya estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Hola, Antonio, o Gustavo, en realidad siempre te digo Gustavo, pero no me quedó claro la última vez si te tenía que decir Gustavo o Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Sí, todos me conocen por Gustavo, así que está todo bien así. Y estás hablando de historia, qué bueno. Historia reciente, que la hemos vivido. que todos hemos participado, hemos puesto lo nuestro en tiempos muy difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo conocí a Pino fue antes de estar de fiscal acá en Tucumán, era fiscal federal en Chubut,
y Pino, el gallego Rodríguez Pardo y tantos otros hacían una lucha de la cual aprendimos varios por el tema de la minería nuclear en Chubut. Claro. Pero bueno. Claro, y vos sos en realidad, efectivamente, yo te conocí a partir de, bueno, estuviste en una película de Pino también, te conocí a través de Proyecto Sur, que fue realmente que generó un vínculo extraordinario en un momento, lamentablemente aquello, en fin, siguió otros caminos. Nosotros nos mantenemos en la huella, desde luego, y nuestra brújula aquí se mantiene en esa huella, tratando de rescatar todas estas causas que para el régimen son causas antieconómicas, causas que no generan valor dinerario, pero que detrás de estas causas está la vida, que es infinitamente más importante que cualquier papel pintado, con el cual nos endeudan, nos saquean y nos obligan a hacer cosas que son tan dañinas para los seres humanos y para la naturaleza. Pero vos sos, dentro del plano, al interior de la justicia, sos y esto lo voy a decir y me hago cargo yo, sos una personalidad ejemplar. Para nosotros es un honor y un orgullo poder tenerte en el programa, porque has asumido estas causas desde una perspectiva y un compromiso social que realmente muchas veces no se da, porque la justicia uno la observa muchas veces que tiene componentes privilegiados que, bueno, se distancian de los problemas del pueblo, y vos no, vos estás comprometido con esos problemas del pueblo, y eso es lo que realmente te transforma en esa personalidad tan particular dentro de una justicia que también va evolucionando, porque vos también nos has dado elementos para que nosotros supiéramos que esa justicia evoluciona. Y vamos al tema de hoy. La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de quienes explotaban el ingenio La Corona. ¿Por qué no nos explicás el origen de este conflicto y cómo se fue desarrollando y cómo la justicia llega a actuar en el mismo y a generar este tipo de condenas o de procesamientos? La Cámara Federal y el juez federal de acá de Tucumán coincidieron en que la señora Petit del ingenio La Corona, como propietaria, debía ser procesada por los delitos de contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental con vinaza? Bueno, la vinaza es un residuo que arroja la caña de azúcar cuando vos la elaborás, que queda así blanquita y lista para la mesa. Esa vinaza le quita oxígeno al agua y cuando la volcás a la cuenca del río Salidulce provoca una mortandad de peces infernal. Ah, mira. Lo interesante de esta causa penal, acá en Tucumán están todos los ingenios con causas penales por delitos de contaminación, y no sé si por eso o por alguna otra circunstancia, la contaminación de los ríos con los residuos de los ingenios azucareros se ha reducido y mucho. Esta es una causa que viene de hace ya varios años. Y tiene 3 características, Mario, que a mí me parece que es bueno destacar. A ver. Primero, es una denuncia que hace una humilde intendenta de un lugar como Arcadia, que es en el sur de Tucumán. Si vos tratás de googlearle, casi que ni aparece. Uh-huh. En primer lugar, ella hace la denuncia en nombre de su pueblito. En segundo lugar, es una causa penal donde el juez federal dice claramente que el gobierno de la provincia de Tucumán hizo resoluciones como el plan de producción de plan Vinaza Cero, Agua Limpia, son planes que le ponen nombres rimbombantes, pero que en realidad lo que hacen es encubrir la contaminación. Ajá. Lo dice el juez le dice, usted puede tener cualquier resolución administrativa que presente para defenderse, pero nunca esa resolución la puede autorizar a cometer delitos. Claro. Y esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, porque hay muchas causas penales por delitos ambientales en el país que se cierran porque aparece un ministro firmando una resolución y autorizándolo a contaminar. Qué linda controversia. Quiere decir que la justicia no admite que un ministro tenga facultad para que una empresa contamine. Es que justamente eso es lo bueno de este fallo. Es decir, acá se pone en blanco sobre negro, por eso yo traté de difundirlo y mucho, porque acá se pone en blanco sobre negro esa realidad tan propia de que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Mm.
uno de mis queridos lemas. Y en tercer lugar, lo importante de este juicio es que no es la primera causa penal contra la corona. Uh-huh. Ocurre que los ingenios azucareros como tales son, entre comillas, alquilados a distintas SRL, sociedades anónimas, etcétera, y a medida de que van teniendo problemas de contaminación, de funcionamiento, gremiales, lo que vos quieras, uh-huh, a medida que se va teniendo todo eso, van cambiando. Desaparece una SRL, vuelve otra, etcétera. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer es seguir el rastro de esos movimientos. Por eso la corona tiene más de una causa penal, por eso el ingeniero Rochaferro, dueño de varios ingenios acá en Tucumán, también tienen varias causas penales por contaminación. Es decir, hay que tener mucho cuidado en eso porque realmente es importante cómo aquí se trabaja en función del cambio de la imagen que se le pretende dar. Mm. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué estas empresas no hacen la inversión para que sus desechos sean tratados antes de que salga de la fábrica? ¿Por qué no hacen esa inversión? ¿Y por qué el Estado no tiene un papel activo, incluso facilitándole para quien no pueda y para no cerrar la fuente de trabajo, facilitándole un crédito blando o lo que fuera? ¿Y por qué, por ejemplo, institutos como el INTI no asesoran acerca de cómo tratar de la mejor manera esos desechos industriales para que justamente no generen esta contaminación? Bueno, es que en realidad el tratamiento de esta vinaza existe y desde hace mucho tiempo. Y acá en Tucumán hay laboratorios que lo tienen y que pueden, los ingenios azucareros pueden invertir dinero en ponerlo en funcionamiento, como para que te tiren agua de pozo, diría yo, ¿no? Ajá. Es decir, no es que no hay tratamientos. El INTI incluso ha certificado varios tratamientos de vinaza. El punto es que no quieren invertir plata, porque eso significaría invertir plata para corregir la situación. En el caso de esta empresa que la Corona, se pone un embargo de 5 millones de pesos retroactivos a la fecha del hecho, que es el 2017. Si todo ese capital, que en principio estaría destinado a reparar el daño en Arcadia, si es que la intendente de Arcadia se presenta como querellante, pero si ese capital se hubiera puesto al servicio de comprar el equipamiento para no tirar vinaza al río, se habría solucionado muchísimos problemas. Claro. Pero pareciera que la causa penal sería el único instrumento que han empezado a entender, porque el funcionamiento administrativo del Estado en materia de contaminación privilegia el empleo de las fábricas al daño ambiental. Y ese es todo un tema que hay que discutirlo en todos los sectores. Yo siempre digo lo mismo. A ver, podemos discutir, pero en Tucumán jamás se cerró un ingenio por una causa penal por contaminación. Nunca ocurrió eso. ¿Y la Corona, sigue funcionando este ingenio? Sí, sigue. Bueno, ahora se ha terminado la zafra, pero sí, en la época de zafra funciona. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pero entonces quiere decir que acá tenemos una gran noticia, y realmente vemos un compromiso de la justicia que nos alienta. Te cambio de tema, aprovechando, o si querés extenderte un poco más sobre esta materia, si no te cambiaría de tema. No, cámbiame de tema, no hay problema. Esto yo creo que lo hemos resumido brevemente y con eso creo que el oyente ya puede identificar bien el problema. Bien. Sí, la verdad es que yo leí, son fallos muy bien fundados y la verdad es que en algún caso son fallos que podrían ser de lectura obligatoria en la escuela primaria o en la escuela secundaria, porque realmente son lecciones las que da la justicia respecto de la interpretación del artículo 41 de la Constitución Nacional, respecto, en fin, de toda la legislación vigente, de la ley
24.041, de su artículo 55, de los otros artículos, realmente me parecieron muy, pero muy buenos. Pero te quería preguntar, aprovechándote y que vos además estuviste en Chubut, ¿cómo estás viendo este fenómeno de que en Chubut se han producido las luchas sociales más importantes de los últimos meses respecto de la defensa del agua, contra el fracking, y de pronto nos encontramos con que Chubut está sufriendo, no solo Chubut, pero particularmente ahora, los incendios forestales más importantes? ¿Crees que estos incendios puedan ser parte de esa lucha entre quienes quieren la explotación del ambiente a cualquier precio y de un pueblo que intenta resistir esa explotación, o lo explicarías de otra manera? A ver, lo primero que creo que tenemos que tener en claro es saber si estos incendios son intencionales o no. Uh-huh. Porque vos sabés que en las autoridades de los bomberos, incluso el fiscal que está investigando los hechos, todavía no tiene claro, no tiene una definición si esto es un incendio intencional o no, o son intencionales o no. Hay mucha información que está circulando, hay muchas voces, muchos grupos que se están manifestando para izquierda y para derecha. Vos sabés que siempre ocurre así. Sí, claro. Hay algunos que le echan la culpa a algunos grupos mapuches que están resistiendo justo en esa región, otros le están echando la culpa a algunas asambleas de empresas mineras que están que quisieron en algún momento hacer eco en Esquel, y finalmente también hay grupos que están intentando, y eso no se da solamente en Chubut, sino también en Córdoba, por ejemplo, con los incendios, hacer espacios para construir country, porque esa región donde se están dando los incendios es el paraíso, ¿no? Claro. Así que me parece que las distintas explicaciones que podríamos dar, uh-huh, deberíamos tener primero presente si es intencional o no. ¿Y por qué te digo si es intencional? Yo he sido fiscal federal 15 años en Chubut y esa región era parte del área que nosotros investigábamos delitos. Cada vez que se producía un incendio, inmediatamente desde la Justicia Federal de Rawson, te imaginas, 600 kilómetros teníamos que recorrer para intervenir en estos casos, ¿no? Así era. Pero bueno, y nunca en todos los años que tuvimos pudimos definir de que se trataban incendios intencionales. Ajá. Así que si no fuera el mismo bosque en realidad, de acuerdo a lo que se informan algunas, la ciencia, la ingeniería forestal, los mismos bosques naturales que no tienen la intervención directa del hombre sembrándolos o cosas por el estilo, el mismo bosque cada una determinada cantidad de años se hace como una especie de reciclado en sí mismo, ¿no? Los mapuches eso lo conocen muy bien. Vos sabés que tengo mi esposa que es mapuche y que bueno, conoce mucho la idiosincrasia familiar, y ellos saben perfectamente que el bosque, cada una cantidad determinada de años, si produce un incendio por un rayo o por un fuego mal apagado, es decir, inmediatamente se prende de la manera que se prende. El tema de que fueron 11 focos no es algo tampoco tan muy definido, aparentemente no hubiera sido así. Ajá. En fin, hay muchas incógnitas. Lo que más bronca da en todo esto es que todavía estamos esperando los 50 aviones hidrantes que en algún momento prometió un presidente, ¿no? Sí, claro. Ahora, he sabido que efectivamente el bosque va acumulando biomasa, porque se van desprendiendo las hojas, ramitas, árboles que se secan, etcétera, y esa biomasa es una bomba de tiempo. Ahora, se entiende que las personas que están en custodia de los bosques tienen que realizar las acciones preventivas, por ejemplo, de limpieza, etcétera, etcétera, para que esto no ocurra. Y de ocurrir, actuar efectivamente con todo el dispositivo para que esto no se difunda en la magnitud que se dio. Digamos entonces, podemos tener por lo menos dos elementos que bajo sospecha o como hipótesis. Uno, desidia gubernamental respecto de la custodia, cuidado del bosque,
Y otra hipótesis es que efectivamente nosotros estuvimos en Córdoba con mi señora la semana pasada y nos decía que Marcelo Tinelli estaba por hacer un country en Valsilla, una zona que está cerca de Rumipal, allí en Córdoba, y que realmente estos emprendimientos privados están a la orden del día por todos lados y son grandes inversiones. Uno, como hipótesis, también tiene que tener la idea de que esto pudo haber sido intencional, ¿verdad? Por eso es muy bueno el proyecto de ley, o la ley, yo no recuerdo si salió o no, que prohíbe los territorios o en los campos o en los lugares donde se producen estos incendios de bosques, prohíbe darle a esa tierra un destino distinto que el que tenía anteriormente. Claro. No sé si me explico. Sí. Vos prendiste fuego a un bosque para hacer un country, olvídalo, no vas a poder hacer tu country. Bueno, vos tenés una gran confianza en la ley, sos hombre de la justicia y tenés que tenerlo. Los que no somos Vos sabés, Mario, vos sabés que esa imagen que yo siempre proclamo, la de la garza que está tratando de tragarse al sapo y el sapo que tiene las dos manos afuera, con las dos le está apretando la garganta a la garza para que no se lo coma, y la pelea es si la garza muere asfixiada y suelta el sapo, o si la garza finalmente se come el sapo. Yo siempre digo que la mano izquierda del sapo son los movimientos sociales y la mano derecha del sapo es la justicia. Uno por una mano sin la otra no funciona, terminan comiendo. Claro, y hoy tenemos un pueblo que realmente se está moviendo porque el tema ambiental comienza a ser parte de la conciencia colectiva y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen, lógicamente, son los herederos naturales del ambiente y son ellos los que tienen más interés en esta defensa. Pero al mismo tiempo, el capital necesita de esos recursos para poder reproducirse y para poder mantener el sistema. También podríamos decir que en esta lucha, por ahora, venimos en una situación de empate, donde no sabemos si la garza o el sapo están triunfando. Yo creo que sí, coincido totalmente con eso. Pero también dependen de las regiones. Hay lugares donde han apretado más la mano y la cosa funciona, como por ejemplo acá con el tema de los ingenios azucareros. Es decir, acá ya no hay la mortandad de peces que existía hace 15 años, ¿no? Ajá. A pesar de los funcionarios de gobierno, porque esto también hay que decirlo. Los movimientos sociales fueron los que consiguieron que, no sé, que Minera La Lumbrera se fuera del país, por decirte algo. Sí. Y por eso están procesados los directivos de Minera La Lumbrera. Claro. ¿No? Los movimientos sociales son los que están haciendo una defensa a ultranza del agua en Chubut y le está faltando la mano judicial. Con lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Los movimientos sociales son los que dieron batalla en Mendoza y son los que junto con la mano judicial consiguieron mantener una ley que aparecía a todas luces iba a ser derogada. Claro. Los movimientos sociales son los que faltan en Capital Federal para el tema de la contaminación de la matanza de Riachuelo, donde la justicia tiene un perfil demasiado light en materias de recurso de amparo, pero que no abre causas penales por el delito de contaminación. Claro. Yo alguna vez lo hablé con Casanelo, porque Casanelo ha dictado unas sentencias desde el punto de vista ambiental, procesando a los secretarios de Medio Ambiente de la Nación, que se va a hacer el juicio oral y público ahora, de la época de Cristina, por la contaminación de San Juan. Yo le digo, esto es fabuloso, está espectacular que procesemos a los secretarios de Ambiente por el daño ambiental que se está produciendo en Háchal. Ahora, lo está haciendo un juez porteño. ¿Por qué los jueces porteños y los fiscales porteños no tienen causas penales por los delitos de contaminación que se dan en la Capital Federal? Claro, porque vos decís que faltan los movimientos sociales en Cava que puedan impulsar esto. Exacto. Qué interesante, pero también estás abriendo una perspectiva de Juan Cabandier que no está haciendo las cosas del todo bien en el área que le corresponde, ¿no? Bueno, déjame que rompa una lanza ahí. A ver. Yo creo que Juan Cabandier, por ejemplo, en el tiempo que ha estado como funcionario de gobierno, ha sido el ministro o el secretario de Ambiente más efectivo. Ah, mira.
muchísimo más que el rabino Berman, por darte un ejemplo, o muchísimo más que cualquiera de los secretarios de Ambiente que ha tenido Cristina. No sé, Cabandier, por ejemplo, es el que saca la ley Yolanda, que obliga a todos los funcionarios públicos de los 3 poderes a hacer los cursos de capacitación ambiental e incluir el concepto ambiental dentro de la actividad que tiene cada uno. Los fiscales lo suyo, los jueces lo suyo. Es como una ley especial, ¿no? Donde todos tenemos que aprender y estudiar y dar examen con eso. Bien. Esa es la ley Yolanda. Cabandier es el autor de este proyecto de ley que prohíbe, o esta ley, creo que ya es ley, que establece de modo muy concreto que no se puede dar a la tierra un destino distinto, tierras que se incendiaron, un destino distinto al que tenía antes del fuego. Cabandier es el que consigue la firma de algunos tratados internacionales, el reconocimiento de algunos tratados internacionales, como el de Escazú, que estaban paralizadas en el Congreso de la Nación y que ya fueron ratificados y hoy son ley, y son leyes maravillosas porque obliga a los funcionarios públicos provinciales, municipales o nacionales a hacer consultas y dar información al pueblo antes de hacer algo así como la 169 de la OIT, pero en el campo nacional. Cabandier es el que también se presenta como querellante en causas penales ambientales, algo que la Secretaría de Ambiente nunca hizo, como por ejemplo en Entre Ríos, por la quema de los campos. Incluso ha hecho un avance en materia de derecho que sorprendió a muchos, y es que hay lavado de dinero, da intervención a la UIF, la Unidad de Información Financiera, que hay lavado de dinero en muchos casos de contaminación ambiental. En fin, bueno. Es cierto que tiene muchas fallas, es cierto que hay un vacío importante en otras áreas. Yo lo he escuchado hablar en el Senado de la Nación y decir que el glifosato es un veneno. Está bien. Es decir, entonces, déjame que diga estas cosas también porque hay que ser justos. En el tema de incendios realmente hay un vacío absoluto, excepto esta ley que te digo, pero en realidad hay un vacío operacional muy importante que realmente hay que salir a cubrir. En eso te digo. Bien, bueno, se nos fue el tiempo, pero está bien lo que haces porque efectivamente hay que ser justos y no criticar en vano, pero una visión que uno tenía era de cierta inoperancia respecto de estos incendios, pero efectivamente es probable que no haya tenido siquiera la capacidad técnica para hacerlo. Te voy a tener que mandar un fuerte abrazo y agradecer tu participación en La Brújula, pero aquí ya me están sacando del aire. Chao, Mario, un abrazo grande y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y ustedes lo han escuchado, amplio, equilibrado y justo. Ahora, quédese aquí en Radio La Luna AM 1140 para escuchar Rey de Copas. Con nosotros, La Brújula, nos encontramos el lunes próximo a las 12 horas. Chau, que tenga muy buen fin de semana.